¿Tiene alguna fuente de ingreso el órgano judicial? A ver, vamos a intentar entender un poco qué es lo que pasa en el sistema judicial con el doctor Franklin Gutiérrez. Él es abogado constitucionalista, a quien le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Diego, es un placer estar nuevamente en tu programa. Un saludo cordial para todos. Gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, no sé cómo le cayó esta noticia y si usted en su larga trayectoria como jurista, como abogado, había advertido o había presenciado una advertencia de un presidente del Tribunal Supremo, antes Corte Suprema de Justicia, de este nivel, de decir, vamos a ir a un paro escalonado si en 20 días no nos atienden. Bueno, es la primera vez, yo tengo más de 35 años de ejercicio, es la primera vez que escucho un pronunciamiento colegiado del órgano judicial. Antes no existía porque había mucha dependencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia al Ejecutivo. Recuerden ustedes que el padrinazgo venía de diputados, senadores, ministros y del presidente para colocar ministros en la Suprema, vocales departamentales, jueces. O sea, había mucha dependencia. Entonces nadie se atrevía a hacer un reclamo porque había el padrinazgo de por medio. Eh, Ahora que viene la elección de Supremos por voto popular, pues uno dice, bueno, yo no le debo favor a nadie, yo me debo al voto popular, aunque no he sido elegido por mucho, no tengo tanta legitimidad, pero a la larga ya, el pueblo me ha puesto acá por un sistema constitucional y bueno, como no le debo a nadie nada, yo quiero pedir presupuesto. Es lo que dice en otras palabras el señor Romer Saucedo. Se siente con la suficiente capacidad para poder decir al Ejecutivo, mi presupuesto es el peor, el 0,36% que el Ejecutivo me da. Y si me suben a 5, vamos a poder sobrevivir. Si no me la dan, vamos a hacer un paro escalonado. El paro escalonado crea pues graves perjuicios. ¿Por qué? Si primero van a parar los secretarios, un juicio no se instala sin la presencia de un secretario. O sea, los juicios se postergan. Si van a parar luego los jueces cautelares, bueno, vamos a tener problemas con los detenidos. Nadie puede estar detenido en un juzgado más de 24 horas. Vamos a tener graves problemas. Si van a parar los miembros del Tribunal de Justicia, también no va a haber juicios. Si van a parar los vocales departamentales, también las audiencias se van a suspender y va a haber retardación de justicia. Si los supremos paran, lógicamente no van a deliberar los autos supremos, los recursos de casación se paran y seguramente ellos van a tener un grave problema porque los plazos procesales solo se pueden paralizar por fuerza mayor. Entre la fuerza mayor no está esto. El hecho de que ellos pidan un aumento presupuestario no quiere decir que eso es suficiente para poder parar plazos procesales. Y ahí el señor Saucedo tiene un gran problema. Podría incurrir en actos delictivos de retardación de justicia. Ahora, en cuanto al presupuesto, el presupuesto lógicamente lo maneja el Tesoro General del Estado. Y el Tesoro General del Estado asigna presupuestos ya definidos al ejército, a la policía, a los ministerios y al órgano judicial. Le da el 0,36%, muy bajo. Y el artículo 178, numeral 2 romano, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, le dice que el órgano judicial tiene autonomía presupuestaria. Es decir, que el Estado le da X dinero y ellos son libres para administrar como quieran y como se debe ese presupuesto. Ahora, yo quiero entender de que ese presupuesto que pide el órgano judicial debe ser pues para mejorar el sistema administrativo. Porque acá uno se pregunta y dice, ¿y para qué quieren aumento? Yo como abogado de corte, yo veo que los juzgados son deprimentes, incómodos.
Imagínate cuando tienen que transcribir un acta, una sentencia, no tienen ni papel, no tienen ni tinta. Tienen que hacer todo un trámite formal para que el Consejo de la Magistratura les pueda dar material de escritorio. Y cuando no lo tienen oportunamente, pues tienen que pedirle al litigante, señor litigante, tráigame un paquete de papel bond, o vaya a comprarse tinta, o no tenemos, pues, no tenemos presupuesto. Entonces, vean ustedes, es muy pobre estructuralmente el órgano judicial en las ciudades y qué decir en las provincias. Entonces, es deplorable. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿quién va a exigir aquello? El único que puede exigir es el presidente del Tribunal Supremo como cabeza. Ahora, ¿eso está bien? Está bien. Y él se siente con valentía porque viene de voto popular, lógicamente. Ahora, el hecho de decir voy a hacer un paro, ahí un poco que hay que analizar muy bien. Un paro escalonado podría paralizar los plazos en procesos penales. Ellos tienen la suficiente capacidad para frenar los plazos procesales que vienen por orden del procedimiento penal. Ellos tienen más poder que el procedimiento penal, por supuesto que no. Ahora, doctor Ahí van a Gutiérrez, tener graves problemas. doctor Gutiérrez, usted nos decía el presupuesto que el Ejecutivo, que, bueno, en todo caso, que el Estado le da al órgano judicial es del 0.36%. Con esto, ¿qué se tiene que cubrir? Además de los sueldos de los tribunos, que debe ser, digamos, lo más visible, pero ¿qué, ¿cómo funciona el órgano judicial? ¿Qué paga? Bueno, yo creo que la mayoría se ve en salarios, ¿no? Salarios, personal de la gestora, lo que eran antes los notificadores. Necesitan presupuesto para trasladarse en la ciudad, para ir a notificar en la ciudad de La Paz, digamos. La gestora está en el centro. Tiene que ir a notificar a una zona X, no va a ir a pie. Tiene que tener presupuesto para movilidad. Tiene que sacar fotocopias, tiene que tener plata para las fotocopias, tiene que tener material de escritorio y eso genera presupuesto. Más los salarios de los funcionarios, bueno, a la larga no le cubre. Y yo como abogado de corte podría ver y ser testigo de aquello y decir, pucha, es triste cómo trabajan los funcionarios. No tienen ni dónde poner los expedientes, está en el suelo. O sea, la estructura misma del órgano judicial y de cada juzgado no responde proporcionalmente a los juicios orales. Tenemos habitaciones tan pequeñas que cuando yo entro a un juicio tengo que estar tan incómodo que no sé ni dónde poner mi código a veces, o tengo tan estrecho para poner mis papeles en un escritorio pequeño porque ahí hay papeles, expedientes, no hay comodidad. O sea, es lamentable. Ahora, yo no sé si ese presupuesto va a cubrir, pues, construir un edificio, si vamos a alquilar otros ambientes mejores, o es para aumentar sueldos. Yo me pregunto, ¿para qué están pidiendo aumento? Yo creo que al órgano judicial hay que preguntarle, y el señor vicepresidente que ha convocado a una reunión debe decirles, a ver, ¿cuál es la radiografía actual de la economía del órgano judicial? ¿Cuánto, en qué invierten? ¿Qué les falta? Ese el 5% que piden de aumento, del 0,86 al 5, que es más de 1000%, díganme en qué van a invertir. Entonces ellos no están exentos de rendir cuentas a la Contraloría, lo tienen que hacer. Entonces tienen que decir para qué es el aumento, porque si es para salarios, olvídense, la gente no va a aceptar. Claro, es lo mismo que nada, ¿no? Porque hoy cuando uno La va justicia a, no va a mejorar. cuando uno va, por ejemplo, a una mediación porque tiene un contrato de anticrético, tiene que pagar el transporte para que el notificador vaya a notificar a las partes, las fotocopias, que tiene que pagar esta otra cosa. Entonces, al final acaba pagando uno. Y claro, ahí la pregunta crucial será, ¿para qué se van a destinar estos recursos que está pidiendo
el órgano judicial administrar, porque ahí viene otra cuestión que siempre hemos escuchado, que está el presupuesto, pero tienen que ir a pedir al Ministerio de Economía la cuota y que les desembolse. Algunas ex autoridades decían que eso ocurría, por ejemplo, y ahí el mediador era el extinto ahora Ministerio de Justicia. ¿Cómo funciona en otros países para entender un poco y ver de qué manera este problema que dice tener el órgano judicial se repite en el vecindario o más allá, doctor? Bueno, en otros países tienen un buen presupuesto, por eso también la justicia es buena. El presupuesto que se tiene incluso es para prepararlos académicamente, para hacer unos buenos seminarios, prepararlos mejor y contratar a gente muy académica para que enseñe las nuevas tendencias teóricas del derecho a los jueces y magistrados. Entonces, el presupuesto es para eso. Y lógicamente les dan buenos inmuebles, comodidad para que incluso psicológicamente un juez esté tranquilo y pueda emitir un fallo bien sazonado y tranquilo, ¿no? Y con sana crítica. Pero en Bolivia yo creo que es el único país donde tiene inmuebles y estructuras que no obedecen al trabajo ideológico que cumplen desde los jueces cautelares hasta los ministros de la Suprema. Entonces, el presupuesto es importante, pero saberlo decir para qué, ¿no? Porque en el pasado, ¿qué veías también? Tú ibas a la Suprema a averiguar un proceso y decías, ¿por qué está tardando tanto mi proceso? Quiero hablar con el ministro. No, está en un seminario en Colombia. No, ha ido a México. No, y se daban los viajecitos y nunca aprendían nada. Pero se gastaban el presupuesto en viajecitos, que aquí, allá, que seminario, que encuentros académicos, y más se las pasaban el tiempo en eso. Y los procesos estaban durmiendo. Entonces yo creo que hay que hacerle un control, darle el presupuesto necesario al órgano judicial, pero hay que saber para qué. Olvídense ustedes que este presupuesto es para que mejore la justicia. Eso es ilusión. Yo creo que ese presupuesto es para material de escritorio, para mejorar la administración de justicia, para que, yo no creo que para comprarse vehículos, por ejemplo, para que trasladen de su casa al ministro de la Suprema, de su casa al Palacio de Justicia. Hasta para gasolina necesitan, lógicamente. Entonces, vean ustedes, y el ministro de Comunicación del gobierno les ha dicho, pero si estamos entrando en una política donde tenemos que reducir gastos y ustedes me quieren pedir aumento, a ver, no estamos encajando. Es que el judicial le dice, no, nosotros no nos debemos a ustedes, tienen que aumentar, porque también el gobierno va a tener miedo, y aquí hay algo bien serio. El presidente ha anunciado que va a ejecutar políticas de estructura económica de fondo, y cuidado que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de muchos de esos proyectos de ley o de esas leyes que van a lanzar. O sea, vean ustedes que el gobierno un poco que lo están empezando a acorralar. El judicial dice, aumento. Y olvídate, después va a ser el magisterio otra vez, después van a ser otros sectores. Los policías también van a querer aumento, porque también los investigadores no tienen ni papel ni cómo ir a notificar. A la larga, el rol del Estado lo cumplen los litigantes. Totalmente. El Estado que debería dar plata, no. La víctima que debería estar protegida por el Estado es el que más bien la víctima mantiene al Estado y paga por su juicio, porque hay que pagarle al notificador para que vaya a citar. Hay que darle sus billetes para que acelere el proceso. Hay que ir a pagar comparendos, hay que ir a pagar oficios, hay que ir a pagar todo. Antes era peor, pagarse el papel sellado y con timbres. El gobierno de Mesa anuló y hizo muy bien en anular aquello. Entonces, había que pagar timbre para el colegio de abogados, había que pagar impuesto a todos, o sea, antes era así, ¿no? Y ahora, pese a esos cambios, sigue faltando dinero. Y lamentablemente Bolivia es un país muy pleitómano y que todo lo quiere resolver a través de juicios.
Pleitómano. Me voy a anotar eso, doctor. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos que tiene el órgano judicial? Y usted nos decía, con este aumento de recursos no creo que vaya a mejorar la justicia. Básicamente van a cubrir para pagar la luz, alquileres de oficinas, pagar el papel para los larguísimos expedientes y las copias. ¿Qué se necesitaría para poder cambiar realmente la justicia? Ahí quiero entrar en un punto más que es su especialidad. ¿Se necesitaría, por ejemplo, abrir la Constitución para poder reformar finalmente la justicia o con nuevas leyes basta? No, no basta con leyes. Hay que abrir la Constitución. Primero, tenemos una estructura de órgano judicial muy europea. Seguimos con ese tilde francés de los enciclopedistas franceses que dijeron, bueno, Montesquieu siempre habló de órganos y luego uno de sus alumnos lo convirtió en poderes y ahora hemos vuelto a órganos. Entonces, no hemos pensado en diseñar una nueva estructura bajo la realidad boliviana. Y ahí se puede ver varias tesis de cambio en las universidades, donde incluso otros piensan que es mejor elegir a los jueces por zonas, por distritos, que salga el juez y no sea elegido por el Tribunal Supremo, porque ahí vienen los favores políticos, ahí viene la red de corrupción. Entonces, hay que abrir la Constitución y presentar un proyecto nuevo de elegir jueces, miembros del Tribunal de Justicia, vocales departamentales y ministros de la Suprema. El que el pueblo elija no es suficiente porque los ministros actuales, si bien tienen legalidad, pero no tienen legitimidad. Están igual que los gobernadores que no han llegado ni al 30% y son autoridades. Estos ministros no han llegado a mucho y son ministros. Entonces necesitamos ministros de la Suprema que tengan un apoyo fuerte del pueblo para que también tengan valentía de decir quiero exigir esto para el Poder Judicial. No está mal lo que ha hecho el señor Rommel Saucedo, no está mal. Tiene todo el derecho de exigir presupuesto, pero también el pueblo tiene el derecho de decirle para qué es ese presupuesto, en qué va a cubrir. Entonces vean ustedes que para resolver el tema de la justicia en Bolivia no es pasar por el presupuesto, es pasar por un cambio de mentalidad total y absoluta de lo que debemos entender por justicia. Para muchos la justicia no existe porque es una hipocresía. La justicia está en manos del que tiene más poder económico. La justicia es de los delincuentes, de los que arman procesos, de los abogados que hacen consorcio con jueces, fiscales, policías. De esos es la justicia. Y cuando el pobre, la gente víctima que no tiene recursos ni para pagar un abogado, no tiene justicia. No Ahora, tiene. Hay que pensar en nuevos conceptos, nuevos paradigmas de lo que es la justicia. Ahora, doctor Gutiérrez, con este planteamiento que usted hace y esta lectura un pasito más allá del hecho como tal, es esta lectura también política que está jugando el órgano judicial o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de aprovechar determinada coyuntura para poder plantear las demandas que tiene ese órgano. Y con esa llavecita que se convirtió en el brazo operativo, por ejemplo, del anterior gobierno, a través de los autoprorrogados para hacer fallos a medida, ¿no? Como ir a un restaurante. Entonces, ahí, con el propósito que tiene el gobierno de lanzar un paquete de leyes que muchos dicen necesitará alguna modificación en la Constitución para, por ejemplo, hablar de contratos de litio, para, por ejemplo, hablar de la nueva lógica o política de hidrocarburos del país para que empresas extranjeras puedan invertir, explorar y explotar después los hidrocarburos. Allí se estaría jugando, diríamos, la posibilidad de que todas las intenciones del Ejecutivo se puedan frenar en el famoso Tribunal Constitucional Plurinacional.
Así es, has hecho una correcta lectura. Y esto es la experiencia del gobierno de Evo Morales. Evo Morales, ¿por qué ha gobernado tantos años también? Porque ellos aplicaron un gobierno que se llama la teoría de sistemas, y eso fue traído, creo, por el vicepresidente de ese entonces. Gobernar a través de sistemas, y los incas también gobernaban así, a través de jueces, que eran sus parientes del Inca, en varios lugares. Entonces, ese sistema de gobernar agarrando la mentalidad del Tribunal Constitucional y decir, generámelo una teoría que me asegure mi política de Estado. Y ellos la buscaban y la hacían. Pero ahora dicen, ojo, con esa experiencia, este brazo operador de la gobernabilidad de hace años puede también servir para decir, ojo, si no me das esto, cuidado, nosotros somos Tribunal Constitucional, podemos enjuiciar también a los presidentes, cuidado. Es decir, mostrarle el peso de ese otro poder, de decir, te voy a pedir esto, también ten cuidado, yo tengo poder, el momento que me necesites, puedo estar contigo como no puedo estar. Y qué casualidad que surge esto en momentos en que viene la flexibilización del dólar. Y eso va a causar muchos juicios civiles porque, por ejemplo, uno que tiene un anticrético, ahora, ¿cómo va a devolver? ¿O qué va a hacer? Eso nos va a traer muchos problemas judiciales. Entonces, vean ustedes, van a lanzar otras políticas que muchos van a decir, esto es inconstitucional. Van a plantear un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y quién va a tener la última voz? El tribunal va a decir, no, esto es inconstitucional, la retiramos del ordenamiento jurídico, usted, señor presidente, no puede aplicar esta ley. Estoy afectando la gobernabilidad. Claro, cualquier ley que vaya a lanzar el Ejecutivo tiene que estar respaldada por la Constitución. Pero como este gobierno no se acostumbra a aquello, va a querer lanzar cualquier ley, ¿va? Ahí ya le está saltando el Poder Judicial. Justo en este momento le dice, ojo, aumentame el presupuesto. Y con... Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ujú. Y con Propuestas con contenido político. y con además otro, no sé si agravante o no, que esa podría ser una, diríamos, monedita de canje o método para negociar, que es completar la sala del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, que eso debe pasar por la Asamblea y es uno de los puntos que pretende tocar el vicepresidente en esta reunión del próximo jueves, en las que en la lista de invitados, o convocados en todo caso, no hay nadie del Poder Ejecutivo. Doctor Gutiérrez, ¿esto de qué manera se puede ir complicando al no completar ese zafarrancho que hicieron los autoprorrogados en el Tribunal Constitucional? Claro, bueno, no hay nadie del Ejecutivo porque, a ver, el vicepresidente dice, no hay un coordinador, el Ministerio de Justicia ha desaparecido, y ese es un error de este gobierno. Yo hubiera cambiado la mentalidad del trabajo del ministro de Justicia, pero no eliminarse el Ministerio de Justicia y cargarle el bulto al Ministerio de la Presidencia, que tiene otra competencia muy distinta. Entonces, como no hay un enlace, lógicamente no hay nadie del Ejecutivo. Y como se va a tratar temas del judicial y temas que vayan con la ley, el Ejecutivo ahí tal vez no es parte de este conflicto, y lo que van a hacer es que el Ejecutivo cumpla lo que van a coordinar entre el Legislativo y el Judicial. Entonces ya está despertando, imagínense el proyecto de decir, al Ejecutivo le podemos frenar como antes han hecho en la época de Evo Morales, con sentencias constitucionales. Ya está despertando aquello. Empezamos con el presupuesto, luego con la coordinación. Las coordinaciones entre el legislativo y el judicial no solamente van a ser para presupuesto, sino para ver cómo podemos coadyuvar una gobernabilidad o no.
Entonces, vean ustedes el trasfondo en qué se va a convertir todo esto. Doctor Gutiérrez, nos está planteando un escenario mucho más complicado del que, si antes hablábamos de la gobernabilidad y la fragilidad del actual gobierno por su relación con la Asamblea Legislativa, en la que, por ejemplo, la bancada del PDC tiene 3 facciones y una de ellas responde al presidente, la bancada de Libre también tiene sus temas internos, la bancada de Unidad es como la más compacta y la que más acompaña, diríamos, las medidas oficialistas, pero si hay esa tensión, luego la tensión en la calle, que si bien se cree se solucionó con los 53 días, pero estará latente ahí cualquier movilización. Y de ahí viene todo lo extrainstitucional, que puede ser desde los seguidores del expresidente Evo Morales hasta otras organizaciones políticas que no tienen fuerza institucional. Pero en lo institucional, ¿se viene otro conflicto en su experiencia ya como abogado, pero también como alguien que lee la política, que puede ser el órgano judicial jugando y apostando a ser un actor de la política, como vemos en la Argentina, como vemos en Estados Unidos, que la Corte Suprema recién le dio un revés al presidente Trump, que tiene que pagar $5 millones por abuso sexual contra una mujer? ¿Estamos ya entrando entonces a aquello, doctor Gutiérrez, un nuevo momento, diríamos? Claro, claro que sí. Y el carácter y el perfil del presidente del Tribunal Supremo es así. O sea, decir, yo soy el presidente de este órgano del Estado y no le interesa el estado de excepción. Aunque tenemos un estado de excepción endeble, medio raro, pero el estado de excepción no llega a esto. Entonces, el presidente de la Suprema tiene la libertad de expresar sus necesidades y le dice, vamos a parar, ojo, vamos a crear una inseguridad jurídica en el pueblo, porque el que va a pagar los platos es el litigante. Y va a haber un desorden total y una cantidad enorme de recursos e incidentes de nulidad por los plazos. Pero ya es un preanuncio, y esto va a tu pregunta, de que en este momento lo que va a existir es un oponente fuerte que puede surgir en el Tribunal Constitucional para la gobernabilidad de Rodrigo Paz. Porque Rodrigo Paz, recuerden ustedes, desde que entró al gobierno, más esta política de flexibilización del dólar y el anuncio que va a lanzar leyes estructurales de cambio en la explotación de los recursos estratégicos del país sin tener respaldo constitucional, le van a botar al suelo sus leyes o si no están conforme a la Constitución, y el encargado de hacerlo aquello va a ser el Tribunal Constitucional. ¿Y quiénes pueden plantear la inconstitucionalidad? Puede hacerlo el presidente, el vicepresidente Lara o cualquier diputado que no esté de acuerdo, y lo que vamos a hacer es volver a vivir a lo que se vivió en el gobierno de Arce, de Evo Morales, en que va a volver a tener un protagonismo fuerte el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces vamos a entrar a vivir eso tras el anuncio que ha hecho el propio presidente. Ahora, doctor Gutiérrez, tomando en cuenta que de los 9 vocales o 9 tribunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, actualmente solo hay 4, con esos 4 no forman sala plena, o sí, y ahí va mi segunda pregunta. Si hoy ahí podría uno entender de por qué el Ejecutivo hasta ahora no envía, digamos, estos proyectos de ley, porque no podrían ser tratados o pueden ser tratados, rechazados por el Tribunal Constitucional a pesar de tener 4. Si se empieza a debatir, por ejemplo, una nueva ley de recursos evaporíticos, pongámosle, o de hidrocarburos, y alguien dice, ese artículo va contra la Constitución, vamos a mandar al Tribunal Constitucional, admite y puede dar una sanción en la sala, no hay sala plena o hay, usted nos aclarará aquello. La sala plena no existe en número, pero la sala plena en cuanto a elegidos está ahí. Si no vamos a hacerles trabajar a los 4 tribunos, es como si no tuviéramos Tribunal Constitucional. Entonces estamos en una democracia inconstitucional.
Entonces no estamos en un estado constitucional. Estamos en un estado constitucional, aún existiendo 4 tribunos. Esos 4 tribunos tienen que manifestarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, de una ley. Acá no voy a imponer la formalidad de la cantidad de números, sino lo que se pide, se exige es trabajo intelectual constitucional, no de cantidad, sino de calidad. Puede. Entonces, entonces sí podría tratar. Si hoy llega un proyecto de ley a la Asamblea y alguien lo manda al Tribunal Constitucional, sí puede tratar. Claro, tienen que tratarlo, tienen que tratarlo. Es la lectura personal que yo tengo. Tienen que tratarlo. En alguna parte de la Constitución, doctor, creo que ya lo explicó, pero no está de más preguntarle nuevamente, ¿existe la forma en la que trabaja o debe funcionar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo yendo a números de miembros? Claro, existen los 9, existen los números, pero la ley del órgano judicial, hay la ley del Tribunal Constitucional, cada órgano tiene su propio reglamento, ¿no? La Constitución solamente da parámetros estructurales de funcionamiento, sus objetivos y para qué son creados. Luego tenemos la ley procesal constitucional, normas especiales que exigen la conducta de cada órgano, ¿no? Su propia norma. Pero en el fondo, la misión y visión que tiene el órgano judicial, así como el Tribunal Constitucional, está en el texto constitucional, o sea, no hay donde perderse, ¿no? El Tribunal Constitucional vela por el cumplimiento de la Constitución. El órgano judicial vela por la administración de justicia. Es más, mira, hay una teoría que dice, el órgano judicial no debería ser poder, porque ellos son solamente la boca de la ley. Bueno, uno dice, cierto, o sea, son boca de la ley nomás. Pero ahora con el señor Roger Saucedo eso ya no es así. No solamente son la boca de la ley, sino también expresan sus necesidades como institución. O sea, pueden protestar y pueden amenazar con parar si no se cumple lo que ellos piden. Y lo que están pidiendo es una reivindicación de sobrevivencia como institución. Lo que pasa es que el órgano judicial no se está haciendo entender muy bien lo que están pidiendo. Por eso la gente los escucha y no los quiere escuchar, no los quiere ver, porque la corrupción es latente en el órgano judicial, están mal vistos, pero si hubiera una buena explicación del por qué quieren pedir aumento, cualquiera puede decir, tienes razón, hay que aumentarles. Pero mientras no lo hagan aquello y primero venga la amenaza, nadie les va a entender. Doctor Gutiérrez, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado esta mañana y claro, el aporte desde lo constitucional, desde la experiencia de andar por pasillos de juzgados, las precariedades del sistema judicial, realmente es como ese viejo refrán, ¿no? Ojalá nunca caigas en la justicia boliviana, porque qué dolor de cabeza. Uno no cuenta los segundos para salir de un edificio del órgano judicial y claro, en este nuevo, diríamos, momento en el que hay un protagonismo allí que juega ya otras ligas, las ligas políticas y que esto puede, sin lugar a dudas, traer algunas consecuencias como ya las planteaba, desde retardación de justicia hasta cuestiones todavía más complicadas. Así que seguro lo estaremos convocando más adelante, doctor, para hablar de esto, a ver qué sale de la reunión del jueves y cómo recibe el gobierno esto, más allá de las declaraciones del vocero. Gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, hasta otra oportunidad, cuando ustedes quieran. Muchas gracias, el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista.